Me llamo Daniel. No soy el tipo de persona que suele contar este tipo de cosas, pero lo que vi no fue una alucinación, fue real. Y todavía me cuesta dormir por las noches cuando lo recuerdo. Durante años, mi vida fue un desastre. Me metí en drogas desde los 17 años. Metanfetamina, éxtasis, lo que me diera para escapar de todo. Perdí amigos, perdí familia y terminé completamente solo. Cuando intenté quitarme la vida, no fue por drama, ya estaba muerto por dentro. Tomé una combinación tan fuerte que me encontraron inconsciente y me llevaron directo al hospital. Entré en paro. Estuve clínicamente muerto por más de 8 horas. Y lo que vi durante ese tiempo no era un sueño. Primero no había nada, ni luz, ni ruido, ni colores, solo oscuridad, como si estuviera flotando dentro de un lugar sin tiempo. Pero después comencé a sentir el suelo debajo de mí. Era duro, seco, como piedra caliente. El aire era espeso, casi imposible de respirar. Y había algo más, un olor. No puedo describirlo con precisión, pero era una mezcla entre carne quemada, azufre y algo podrido, como si todo estuviera muerto desde hace siglos, y no estaba solo. Escuché gritos, gente llorando, lamentos largos, como si las voces no tuvieran garganta. No podía verlos bien, pero estaban allí, como sombras atrapadas, retorciéndose y algunas incluso arrastrándose. Cada uno parecía encerrado en su propia agonía. Nadie hablaba, nadie pedía ayuda, solo sufrían, como si ya hubieran aceptado que de allí no salían. Vi figuras enormes, como de 5 pisos de altura. Parecían cubiertas con capuchas o túnicas, pero no tenían rostro. Caminaban lentamente, como si cuidaran de ese lugar. No atacaban, pero solo su presencia me hacía sentir que no podía moverme. No sentí paz y no sentí alivio, solo miedo y una certeza que yo pertenecía allí. En ese momento no pensé en Dios, ni en religión, ni en nada. Solo sabía que todo lo que había hecho en mi vida me había llevado a ese lugar. Y entonces, no sé cómo explicarlo, pero sentí algo, como una presencia, no una figura y no una voz, pero algo que me envolvía. Era como si alguien estuviera cerca. No me hablaba con palabras, pero me hacía entender que todavía no era el final. Mientras todo eso pasaba, mi mamá y unos amigos estaban orando por mí. Me lo dijeron después. Yo no los vi, pero juro que lo sentí. Sentí como si alguien allá arriba estuviera luchando para que yo saliera de allí. Y en un instante, todo desapareció. El suelo, los gritos, el olor, todo. Desperté en una camilla. Tenía tubos por todos lados. Un médico me estaba revisando los ojos. Otro dijo algo así como, no puede ser, está despierto. Y yo solo miraba el techo, sin saber si estaba vivo o si todavía seguía en el infierno. Pasé semanas en recuperación. Nadie podía creer que hubiera vuelto después de tanto tiempo muerto. Algunos lo llamaron milagro, otros no lo entendían, pero yo sé dónde estuve y no fue una pesadilla, fue real. Tenía 36 años cuando todo ocurrió. Me hicieron una cirugía de emergencia por una obstrucción intestinal. Durante el procedimiento tuve una reacción grave a la anestesia y según el reporte médico estuve sin signos vitales por más de 2 minutos. En ese tiempo yo estaba en otro lugar. No sabía que había muerto. Solo supe que de pronto ya no estaba en la sala de operaciones. Me encontraba de pie,
en lo que parecía un túnel interminable, pero no era un túnel físico, era más como un vacío oscuro que tenía dirección. No había luz, no había sonido, y sin embargo, algo me empujaba a caminar. Mientras avanzaba, empecé a sentir miedo, no por lo que veía, sino por lo que no veía. Lo primero que noté fue el olor. Era intenso, un olor tan fuerte que me daba náuseas. Era una mezcla de carne podrida, drenaje y azufre. Y entonces lo escuché. Voces. Eran cientos, miles, todas con el mismo sonido, desesperación y lamentos. No como si pidieran ayuda, sino como si ya lo hubieran pedido por siglos y solo les quedara sufrir. Gritos secos en una lengua que no reconocía, pero que de algún modo entendía. Y lo peor fue lo que vi a continuación. Había gente, o al menos lo que quedaba de ellos. No eran demonios, eran personas, algunas desnudas, otras cubiertas con ceniza, otras retorcidas en el suelo como si las hubieran golpeado 1000 veces. Estaban atrapadas en una especie de agujeros en el suelo, como pozos pequeños donde solo cabía una persona de pie, pero no podían moverse, solo gritaban. Algunos se golpeaban la cabeza contra las paredes de esos huecos, otros solo lloraban. Yo me quedé allí mirando, y lo peor es que no sentía compasión. Sentí que eso me incluía, y que era parte de ese lugar, y que si seguía caminando, habría un hueco para mí también. Entonces escuché una risa, baja pero burlona. No vi quién era, solo supe que estaba disfrutando todo eso. Y cuando pensé en correr, no pude. Mi cuerpo no se movía, no sentía mis piernas, solo el miedo creciendo como un fuego interno cada vez más fuerte. En ese momento escuché una voz, una sola. No era humana, no puedo decir si era hombre o si era mujer. Solo dijo, esto fue lo que escogiste. Y entonces desperté. Grité tan fuerte que un médico dejó caer sus herramientas. Estaba conectado a varias máquinas. Mi presión estaba por los suelos, pero mi corazón volvió a latir. Todos me decían que era un milagro, que debía estar feliz de estar vivo. Pero yo no me sentía feliz. Solo pensaba, ¿qué hice para terminar allí? Desde ese día cambié todo. No hablo de religión y no intento convencer a nadie, pero sé lo que vi y sé que fue real. Tenía 32 años. Me encontraba en el gimnasio levantando pesas cuando sentí un dolor terrible en el pecho y supe que algo estaba mal. Llegué al hospital, me conectaron a máquinas y de pronto me quedé dormido. Según los médicos, tuve un paro cardíaco. Lo que vi después no fue un túnel ni luz. Fue como caminar hacia un destino que no pedí, escuchando una música extraña y viendo algo que me dejó helado. Al principio estaba consciente de mi cuerpo, vi cómo me operaban, pero después ya no estaba allí. Me vi caminando por un camino muy ancho, hecho de piedra. Era suave y cálida, pero a mi alrededor era puro silencio. Pero no el silencio que calma, era silencio que pesaba. Al final del camino había una puerta enorme, de hierro y como si fuera de oro, con figuras pequeñas talladas, como si fueran personas atrapadas en ese metal. Eran puertas de algo, no sé si el cielo o el infierno, pero estaban abiertas. Caminé hacia las puertas y ahí lo vi. Un largo sendero descendente. Era como un tobogán y a lo largo había cientos de personas y no caminaban, los arrastraban. Eran jalados por criaturas pequeñas, como demonios que gritaban, mordían, golpeaban todo al mismo tiempo.
El olor llegaba hasta mi mente, carne que se quemaba sin quemarse, mezclada con agotamiento humano. No pude mirar mucho, sentí las ganas de correr, pero mis pies no respondían. Y lo peor fue que supe algo, no me lo dijeron, supe que si seguía, me uniría a ellos. Di unos pasos atrás, las puertas doradas brillaron un momento. No había consuelo, no había luz, solo un muro. Algo me llamó, escuché risas pero sin caras y entonces desperté. Estaba de nuevo en el quirófano, había vuelto. Me decían que mi corazón había muerto y vuelto 3 veces. Estaba lleno de vendas y tubos y mucho dolor, pero estaba vivo. No dije nada en ese momento. La verdad me costaba procesarlo. Y aún sigo pensando en ese camino de piedra y esas puertas y en las criaturas que arrastraban a la gente.